Eso es un amor. Que se la rifa, no se lo pide, que se lo No exageres la nota. ¡Me va a oír! Que no sabes cómo me mira la Aurora. No te vayas. Si otro hombre te pretende... ¡Ah! ¿A mí qué me importa? ¡Ay! ¡Y qué dulce voz la tuya! ¡Si es almíbar! ¡Si es compota! Esta imagen confitera creo que es muy de señora. ¿Estás oyendo, Irene? Me parece que el almíbar se va a convertir en tortas. Ese sí que es un hombre con circunstancias, con circunstancias. Malayan las mujeres, le desafío. Fíjate que si él te calienta no tendrás frío. Mírala cómo se ríe, mírala tú. Tú no mires porque haces el burro. Yo la quiero mirar porque es mi vida, mi luz. Vamos tú. Anda ya. Anda ya. Vámonos. Déjala. Esa carcajada suena a funeral. Menos moines y más sangre. ¡Somos cazas! Si usted quiere que haya golpes, los hay. Aquí no se aguantan desplantes. ¿Verdad, Fernando, que tú no se los aguantas? Pero tocante a la Aurora, mi amigo se la regala. Entonces, ¿por qué la Aurora me dijo? ¡Te guayas! Y haga el favor de marcharse. Que viene ella. ¿Quién? Francisca. ¿Me llamabas? Yo, señora. Tutéame. Ven a este rincón propicio y hable tu lengua sonora de amor. ¿Por qué callas? La quiero mucho, señora. No lo puedo remediar. ¡Por fin! ¡Ya era hora! Pero usted me va a ayudar. Tenemos una aliada. No, señor. La pobrecita vive otra vez engañada. Yo le dije que Fernando, a quien quiere, no es a mí. Enfrente del rosal, desde aquel día el pájaro decía: este ruiseñor prendado está de ti. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser si un camino aquí viene a tu rosal y en esta rama te dice que te ama? Te dice que me ama. Te dice que te ama. Y si ella fuese hermosa y un tanto dadivosa, como el tirorirori, como el torirorino, como el tirorirori, como el torirorino, y cuidado al probar la función que no es muy bien, hace que un chichón. Zumba, tómale la pandereta, zumba, y que escape cada cual. Zumba,